sea Dios. Pues hemos llegado al momento de poder llevar lo que es la administración de la palabra de Dios a la vida de todos los presentes. Hoy quiero ver cuánto han traído sus Biblias. Yo le invito a que levante su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora nos ponemos en pie, mis hermanos. Les invito a que nos pongamos en pie en lo que usted se está parando. Váyase ahí al libro de Daniel. Busque Daniel, capítulo 6. Vamos a dar lectura al versículo 11. Te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso y Creador y buen Padre. Ahora en Cristo Jesús, en oración, Padre, ministra nuestra vida. Ayúdanos a salir adelante. Ayúdanos a poder hacer las cosas conforme a tu voluntad. Ayúdanos a poder estar delante de ti, Padre, clamando en todo momento y buscando esa ayuda pronta que solo tú la puedes dar en Cristo Jesús. Haz esto por nosotros este año, pues a ti hemos orado. Amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Daniel, capítulo 6, versículo 11, lo leemos todos. Nos dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Cómo hallaron a Daniel, hermano? Orando y rogando. ¿A dónde estaba orando y rogando? En presencia de Dios. Pues te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, por ese ejemplo de tu hijo Daniel, de tu siervo Daniel, Padre. Gracias por esa oportunidad que tú manifestaste cada día de su vida, dándole ese momento maravilloso y precioso. A pesar de estar en tierra ajena, no se había olvidado de ti, no se había apartado de ti, sino más bien te buscaba 3 veces diarias en oración. 3 veces diarias se arrodillaba, 3 veces diarias estaba en tu presencia. Por lo que te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que así también nosotros podamos aprender y estar en tu presencia. Pues en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Hermanos, hemos tenido este momento en el cual Dios nos ha preservado la vida un año más. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha dado la oportunidad de que, al igual yo, como usted, haya podido volver a venir a este templo, a este lugar en que lo hemos consagrado a Él, a este lugar en que algunos aprendemos y otros enseñamos, a este lugar en donde nosotros podemos sentir y vivir la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este lugar que Él ha tomado para sí, para congregarnos a cada uno de nosotros. Pues yo quiero ir a través de un poco de la historia de la vida de Daniel. ¿Por qué? Porque fue uno de los jóvenes que había sido tomado cautivo, había sido llevado a la tierra de Babilonia, había sido tomado junto con otros jóvenes, pero a pesar de todo esto, el rey se había fijado y había visto de que este hombre tenía capacidad para muchas cosas. Por tanto, Daniel había sido puesto ahí entre los grandes del rey. Él era uno de los principales entre todos los sátrapas, príncipes y todos los gobernadores de las diferentes provincias y ciudades. Pero a pesar de esto, había ciertos decretos. Los sátrapas, los príncipes, los gobernadores, todos ellos habían visto de que él era uno de los hombres entre pocos que se arrodillaba con la ventana que veía hacia Jerusalén y oraba a su Padre Celestial, a su Dios Todopoderoso. Quiero llamar la atención a usted mostrándole de que no olvidemos de que el tiempo de los babilónicos era un tiempo en que había mucha idolatría y todo esto era lo que existía.
Por tanto, ellos adoraban diferentes tipos de dioses. Pero llamó la atención a ellos el ver cómo este hombre llamado Daniel oraba él a sus dioses. No me gustaría estar diciendo yo solamente, porque la palabra lo está mostrando claramente. La palabra nos enseña que él, en todo momento, ellos como cayeron en celos, envidia, se dieron cuenta de que él no estaba haciendo conforme a las costumbres de ellos. La palabra de Dios nos dice, si queremos lo podemos leer un poco adelante, hermano, váyase allá arriba, en el capítulo 6, versículo 1, dice que pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Ahí está la clave. Había un espíritu superior en Daniel. Por eso él era diferente a estos otros hombres. Y la palabra lo muestra. Y todo esto causa cierta irritación entre medio de toda esta gente. ¿Qué dice el versículo 4? Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Qué es lo que tenía Daniel? Tenía características, cualidades, era fiel. A veces nosotros fallamos porque nos dejamos llevar. ¿Qué tal si todos estos gobernadores, sátrapas, se dejaba llevar Daniel por cada uno de ellos? Pues voy a hacer como usted dice, y apartaba a Dios. Mas la palabra de Dios en el versículo 6 nos dice, en el 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. No tenían cómo, no sabían cómo hacerle ver al rey de que Daniel estaba fallando en algo, hasta que comenzaron a fijarse y dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos un edicto? Pues, ¿por qué no hacemos algo si sabemos de que este hombre ora a su Dios tantas veces al día y a nuestro Dios ni le hace caso? Y así es como se da la historia de Daniel. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que yo le he titulado En presencia de Dios, nos está mostrando, conforme el versículo 6 nos dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron. ¿Qué hicieron? ¿Saben por qué? Porque a veces para hacer bulla tienen que ser muchos. Y usted se va a dar cuenta que siempre hay un grupo que está en contra, aún hasta de las cosas que glorifican a Dios. Pero yo creo que usted pueda aprender a perseverar. No importa cuánto grupo esté en contra de lo que glorifica a Dios. Si usted está glorificando a Dios, usted va a ser glorificado por el Padre Celestial, por medio de su Hijo Jesucristo, hermanos. Pero la palabra de Dios dice que se juntaron estos hombres delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Miren cómo el saludo, como para hacer de que se sienta pechugón y fortalecido. Mas la palabra nos dice: y todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y confirmes que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Hasta eso llegaron ellos. Pero la palabra de Dios nos enseña algo
que glorifica el nombre de Dios, y era lo que este hombre hacía, ese siervo de Dios. Si usted se va al versículo 11, nos dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Hermanos, no hay ningún hombre que pueda más que Dios. Si nosotros hemos entendido el propósito de estar este año 2013 en la presencia de Dios, tenemos que entender el propósito de que así debe de ser todos los días de nuestra vida. Debemos de aprender a arrodillarnos. ¿Por qué? Porque para estar en la presencia de Dios, usted se va a dar cuenta que aún en los antiguos, váyase a Primero de Reyes 17:1. Amén. Primero de Reyes 17:1 nos dice: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Ahí está la clave. En cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en este año, sino por mi palabra. ¿Qué sucede cuando usted está en la presencia de Dios? Usted puede decir: no habrá enfermedades ni tristeza en mi vida este año. Miren qué precioso. Cuando usted está en la presencia de Dios, usted puede decir: no habrá problemas que no pueda vencer en el nombre de Cristo este año. Y usted está viendo cómo se manifiesta la palabra de Dios de un hombre llamado Elías a la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque él estaba mostrando que él estaba haciendo las cosas porque estaba en la presencia del Todopoderoso. Si usted está en la presencia de Dios, usted puede decirle a su enfermedad: fuera, y saldrá de usted. Si usted está en la presencia de Dios, usted puede decirle a su problema: quítate de aquí, y se quitará, porque usted está en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no lo está haciendo usted, mas lo está haciendo el Rey Todopoderoso. Él es el que lo va a hacer. Él es el que va a marcar la diferencia en su vida este año. Por eso es importante que nosotros aprendamos a clamar. Mire cómo Moisés clamó también a Jehová Dios. Váyase a Éxodo. Busque Éxodo, capítulo 32:11. Nos dice la palabra de Dios: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. ¿Qué hizo Moisés, hermanos? Oró en la presencia de Jehová su Dios. Diga: yo voy a orar en la presencia de Jehová mi Dios. ¿Por qué? Vimos a Daniel que oraba 3 veces diarias en la presencia de Jehová su Dios. Y también nos dimos cuenta lo que hizo Elías en la presencia de Jehová Dios. Hoy estamos viendo a este hombre llamado Moisés en la presencia de Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con gran mano fuerte? Yo quiero que usted vea que hay 2 detonantes. ¿Cuáles son? Gran poder y gran mano fuerte. No dice poder solamente. Sobrepasa lo que es el poder. Gran poder. Está manifestando la divinidad de Dios. Está manifestando su deidad, las cosas que Él es capaz de poder hacer. Solo Él, con gran poder y con mano fuerte. Eso es como Dios obra y va a obrar este año en nuestra vida. No sé cómo ha sido el principio del año para Dios, pero para mí ha sido grandioso porque estoy predicando otra vez, hermanos. Y yo sé que para usted ha sido maravilloso porque está otra vez sentada, volviéndome a escuchar un año más. Alimentándose un año más de la palabra de Dios. Aprendiendo un año más de la palabra de Dios. Viendo de que las cosas
han pasado, pero Dios le ha hecho a usted ver todas las nuevas que están por venir cuando dicen amén. Si eso es lo que Él va a hacer en nuestra vida, váyase a Eclesiastés. Busque Eclesiastés 8:13. Nos dice, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Aquí yo quiero que usted pueda ver que debemos de temer a la presencia de Dios, hermanos. Uno tiene que aprender a diferenciar, estar delante de los hombres y delante de la presencia de Dios, porque la palabra está manifestando algo que no le da bien a aquellas personas que no temen estar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué hay tanta maldad? Porque el temor de muchos, dice la palabra, se ha enfriado. Por tanto, no temen a la presencia de Dios. Pero usted va a darse cuenta cómo el Señor lo que está buscando es que nosotros podamos entender que sin mí nada sois. Sin Cristo no somos nada. Por tanto, cuando usted empieza a clamar y empieza a buscar esa presencia del Padre Celestial, esa presencia del Dios Todopoderoso, usted empieza a ver las bendiciones del Señor, empieza a ver cómo el Señor empieza a manifestar sus grandes prodigios y maravillas en su vida. ¿Cuánto creen que le debemos algo a Dios? Como dice la alabanza, todo se lo debo a Él. Le debemos todo, hermano. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que seremos, a Él se lo debemos. Por tanto, esta palabra quiere que usted empiece a actuar con sabiduría. Dígale que está a su lado, actúe con sabiduría. ¿Por qué? Porque nos está enseñando que no le irá bien al impío, no le va a ir bien, la palabra lo está diciendo, lo está manifestando, no le va a ir bien a aquel que ande haciendo mal, porque ese huye de la presencia de Dios. Y nosotros debemos de aprendernos a acercarnos a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted pueda entender bien que debemos de aprender más bien a compartir con Él. Aleluya. Váyase allá a Hechos. Busque Hechos 27:35. ¿Qué dice la palabra? Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. ¿Qué hizo el apóstol? Le dio una muestra a todos los demás. Pero antes, como dice la palabra, que lo tomó y dio gracias a Dios. Le dio gracias, Señor, por la provisión. Hoy comamos. Si nos vamos allá al libro de Corintios, capítulo 11, del 23 en adelante, nos damos cuenta que de la misma manera Jesús tomó el pan y dando gracia lo partió y dijo: tomad, comed, bebed, esto es mi cuerpo y mi sangre que por vosotros lo estaba haciendo. Jesús. ¿Qué significa? Que todos estos hombres, estos grandes personajes, estos siervos, estos servidores de Dios, lo tomaban en cuenta a Él. ¿Cuánto toman en cuenta a Dios en su vida, hermanos? Si no lo está haciendo, empiece, haga la prueba. Pruebe. Así como dicen, pruebe, le va a gustar. Porque si usted no prueba, se está dando cuenta de que se está perdiendo de lo mejor que podía haber en su vida. Estar en la presencia de Dios. Y esa alabanza bien bonita cuando dice: entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale.
Debemos de estar nosotros en todo momento en la presencia del Padre Celestial. Váyase ahí para que usted pueda ir entendiendo qué es lo que es estar en la presencia de Dios. Es que no te debes de esconder. Dígale al que está a su lado, no te escondas. Busque Génesis 3:8. Leemos en la palabra del Señor: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Qué hizo el hombre y su mujer? Así a veces hacemos nosotros. ¿Saben por qué nos escondemos? Cuando entra el pecado en nosotros, cuando entra la picardía en nosotros, cuando entra la malicia, cuando entra lo malo, nos escondemos. El versículo está hablando de Adán y de Eva. Posteriormente, después de haber tomado la fruta, después de haber pecado, la palabra dice que el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. No te escondas. No te escondas. Dígale al que está a su lado, no te escondas. Porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermano. Me ha venido a buscar a mí. Estos primeros seres que había creado Dios no tuvieron el valor de enfrentarlo, sino más bien se escondieron detrás de las plantas. Ahora, la pregunta es: ¿crees tú que te puedes esconder de Jehová Dios? ¿De qué te vas a esconder? Eres el dueño de todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Él es el dueño tuyo y mío. Él está viendo lo que estamos pasando, está viendo lo que estamos haciendo. No hay por qué esconderse. La palabra de Dios nos enseña claramente: Adán y Eva no les quedó otra alternativa más que irse a esconder. ¿Por qué? Yo quiero que usted lo pueda ver en sus hijos o a veces en uno mismo. Cuando uno hace algo que no va conforme a la voluntad de Dios, porque se ha alejado de la presencia de Dios, y cuando quiere venir uno a la presencia de Dios, lo primero que siente es temor, siente pena, vergüenza. Le pregunto, ¿le ha pasado alguna vez a alguien? Porque así nos sentimos, avergonzados por las cosas que vienen a nuestra vida, por habernos alejado de la presencia del Señor. Queremos tener un año de bendición, tenemos que tener un año de presencia del Señor. Tenemos que estar delante de Él, clamando a Él en todo momento. Váyase a Jeremías 42, versículos 9 y 10. Nos dice la palabra del Señor: y les digo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Miren el contexto. Y les digo, así ha dicho ¿quién? Jehová Dios, Rey, Presidente, dueño de Israel. Él había mandado a decir. Por tanto, no había ninguna otra manera de cómo zafarse, porque así había dicho Jehová Dios de Israel, al cual lo habían enviado, lo enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quieto en esta tierra, os edificaré. Miren qué precioso. ¿Saben qué está diciendo el Señor? Si estás en mi presencia, te edificaré. Y la palabra nos dice: y
y no os destruiré. ¿Por qué? Porque estás en la presencia del Señor. Y estar en la presencia del Señor, Él está pendiente de lo que tú haces. Y te está guiando, te está ayudando, te está ayudando a salir adelante. Mas la palabra dice, y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré. Miren, ¿cuánto han sembrado alguna vez algo en la casa? ¿Qué sucede después de un tiempo que usted dice, no me gusta, voy a quitar esta planta? Yo he arrancado varias, he arrancado yuca, he arrancado caña, he arrancado varias, miren, y verá qué feo cuando uno la arranca o no. ¿Sabe qué significa arrancar? El momento de destrozar de la raíz. Y si destruye de la raíz, cesa el crecimiento. Por eso la palabra nos está enseñando con mucha sabiduría que os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Aleluya. ¿Sabe qué está sucediendo? El contexto del libro está manifestando la ira de Dios contra su pueblo por haberse apartado, por no estar en su presencia, por haber estado adorando ídolos, por haber estado viviendo la vida loca. Los primeros 39 capítulos, están manifestando la ira del Todopoderoso sobre su pueblo. Y hoy está mostrando Él, del capítulo 40 en adelante, empieza a mostrar ¿qué cosa? Su tranquilidad, empieza a mostrar su amor, empieza a mostrar otro contexto fuera, después de haber regañado, después de haberle hecho al pueblo conforme Él quería, para que volvieran nuevamente a Jehová Dios. Por eso la palabra nos está enseñando de esta manera, que nos plantará y no nos arrancará. O sea que nos puede arrancar, sí. Por eso, ¿cuánto han oído el dicho que dice que no hay mal que dure 100 años? Porque es raro el hombre que viva 100 años hoy en día. Y si vive 100 años, no todos los 100 años fue malo. Porque llegamos a una edad, y se llama la edad del reconocimiento de que hay un Todopoderoso. Si nosotros vemos, podemos darnos cuenta que el hombre nace y está en su etapa que desconoce, de inocencia. Después viene la consciente, que ya empieza a analizar y a ver. Después viene la etapa de la edad de la picardía. Después viene la etapa de los enamoros. Y ya cuando llegan a ciertas edades, llegan a esa edad en que reconocen de que tenemos un Dios quien debemos de seguir, debemos de alabar, debemos de estar en su presencia. Y yo quiero que usted algún día, cuando vaya a cualquier iglesia, oiga bien, se va a dar cuenta que la mayoría de gente son gente adultas. Si no, por no decir ya algunos de tercera edad y así. ¿Por qué? Porque ya entran en una etapa en la cual están reconociendo de que Él es el Todopoderoso y a Él le pertenece todo. Entonces empieza a cambiar la vida del hombre en ese momento. Por eso el Señor hace ese hincapié a su pueblo, hablándonos a nosotros. Si os quedareis quietos en esta tierra, significa que debe de estar haciendo lo que a usted le gustaba hacer. Debe de estar de pícaro o de como lo que sea que haya venido a su vida que no le haya agradado a Dios. Es momento para que empecemos a cambiar ese contexto y vamos a ver cómo Él empieza a manifestarse. Aún a los angustiados, váyase allá al libro de Crónicas, segundo de Crónicas 33:12. Vamos a poder dar lectura al acontecimiento. Nos dice la palabra de Dios: mas luego que fue puesto en angustia
oró a su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Hermanos, el libro de 2 de Crónicas nos está mostrando claramente, para que podamos tener ese entendimiento. Ahí en el reinado de este hombre llamado Manasés. Manasés eran 2 tribus. Se dice la media tribu de Manasés. ¿Por qué? Porque en el momento en que se repartieron los bienes, a los 12 hijos de Jacob aparecen los de Manasés. Aparece Manasés, en donde se les da la mitad a cada uno. Pero la palabra de Dios quiere enseñarnos algo precioso a nosotros. ¿Por qué? Porque nos está manifestando en ese versículo 12 que más luego que fue puesto en angustia. O sea, ¿será que Dios nos pone en angustia a veces a nosotros? ¿Sabe que cuando estamos angustiados es cuando más cerca queremos estar de Dios? Cuando más queremos estar en la presencia del Señor. Cuando llega la angustia, llega la desesperación, cuando llega la aflicción, cuando llega la muerte. Yo no sé cuánto han visto la muerte de cerca. No sé cómo se parece ni cómo es. Y no le quiero contar lo que he vivido, porque yo sé que no me va a creer y no quiero que me crean. Pero le voy a decir, lee Apocalipsis. Ahí va a ver usted y se va a dar cuenta, como se habla del fin, el tiempo del fin. Lea y descubra. ¿Por qué? Porque cuando esta palabra está mencionando la palabra angustia, o sea que sí estaba desesperada la persona. Pero quiero que usted pueda ver cómo todavía tenemos momentos para cambiar. Porque nos dice, oró a Jehová su Dios. ¿Qué significa? Que sí sabía que estaba Dios. Por tanto, órele al Dios Todopoderoso para que Él quite esa angustia. Porque la palabra dice, humillado grandemente en la presencia del Dios de su Padre. Humíllese ante Dios. Mire, en momento hay que humillarse uno hasta delante de la gente. ¿Saben por qué? Dice la palabra de Dios que Él exalta a los que se humillan. No olvide eso, hermano. Dios exalta a los que se humillan. ¿Usted cree que no fue exaltado este hombre? Exaltado grandemente, porque se humilló, dobló sus rodillas, entendió de que el que hace las cosas es el Jehová Dios Todopoderoso. Por tanto, aprendamos a glorificar a Dios en su presencia. Busque Lucas 5, 25. Dice la palabra de Dios, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Miren qué precioso. ¿Cuál fue la actitud de este hombre paralítico? El hombre levantó todos sus tanates. Miren, gloria sea el Señor. Yo ya no tengo que andar arrodillado ni agachado ni... Venga, glorificando el nombre de Dios. Gracias a Jesús. ¿Cuánto pueden decirle gracias a Jesús, hermanos? Glorifique el nombre de Dios. Si este hombre paralítico lo pudo hacer, dígale al que está a su lado, tú también lo puedes hacer. Porque el hombre recogió todo y se fue a glorificar al Todopoderoso. Y ahí puede ver usted claramente todas las cosas que son hechas. ¿Por qué? Porque el que la hace es el Padre Celestial, es el que tiene el poder, es el que puede hacer las cosas. Ahora, uno es sano por gracia, y la gracia es de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Busque el libro de Hechos. ¿Cómo era esta mujer
de flujo de sangre si tan solo tocara su manto. Muchos sabían que con solo llegar a la presencia de Dios, bueno, en este caso de Jesús, eran salvados, eran sanados. Hechos 4:4 nos dice la palabra de Dios: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. ¿Qué palabra creyeron? La palabra que viene de la presencia de Dios. Ellos fueron sanados, todos ellos creyeron. Y me gusta cómo lo enfatiza el apóstol, porque nos dice claramente: pero muchos de los que habían oído la palabra. Y yo quiero que usted sepa, hermano, que usted ha oído la palabra de Dios. Y nos dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Y qué sucede por oír la palabra de Dios? Dice, aleluya, creyeron. ¿Cuántos creen? Amén. Y el número de los varones era como de 5,000. El número de los que van a ser sanos son más de lo que la palabra de Dios nos está manifestando. Está manifestando conforme al contexto que había sucedido en ese entonces. Usted solo tiene que creer. Si usted está en la presencia de Dios, está en la presencia de la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y si está en la presencia de la bendición, es porque está en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el que tiene oído para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en las alturas, y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te damos gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por esta oportunidad y por este momento que tú nos has dado de poder manifestar el contexto de tu sagrada Escritura, de tu palabra, al corazón de nuestros hermanos. Ahora en Cristo Jesús te pedimos que nos sigas bendiciendo, que nos sigas ayudando a salir adelante, y que sigas proveyendo para cada uno. Y hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Hoy lo voy a